Bien, estamos ahora con el doctor Javier Vallerriesta, aquí en Redes y Poder. Javier, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy agradecido por la invitación, querido Alfonso. Javier, tú has dado el domingo una entrevista a Expreso sobre una serie de temas interesantes en relación a lo que está pasando en la coyuntura en general. Y esto estaba relacionado, sin duda, a lo que algunos señalan la crisis de poder en el país en este momento, con la figura presidencial, la figura de la señora primera dama, y lo que vemos con preocupación muchos peruanos, que es esta situación donde se critica la moral, la ética y se critica el poder. ¿Cómo se está manejando esta situación? Antes de entrar al tema directamente, quiero preguntarte, porque tú eres un hombre que tiene experiencia y ha transcurrido analizando el tema político a lo largo de la historia del Perú. ¿Tú has visto en otro momento en la historia una situación como esta que vemos hoy día acá? No, yo considero que a lo largo de todo el siglo XX y esta parte del siglo XXI que tenemos, no ha habido una crisis ética e institucional tan grave como la que estamos viviendo. La frase de don Nicolás de Piérola, pronunciada hace 100 años, instituciones, hombres y cosas, todo ha sido falsificado, no son verdad aquí, caen como un epitafio de lo más adecuado a todo el sistema que estamos padeciendo. Otros militares en la historia del Perú han conducido de otra manera, con más brío, su ejecutoria política, o tú sientes que el militarismo en el país más o menos no ha tenido la consecuencia positiva que hubiéramos querido los peruanos en el gobierno? ¿No ha tenido qué? La consecuencia, la ejecución, el gobierno positivo. El militarismo simplemente ha traído problemas al Perú y de prestigio. Comencemos por mencionar el más reciente, que es el de Velasco. Causó pues una situación crítica y caótica, destrozó el orden económico del Perú, el orden social, y quiso destrozar los partidos, pero felizmente que sobrevivió el mío, ¿no? Así que realmente la posición que tú resumes no ha tenido éxito porque era negativa. Ahora, entrando a este periodo presidencial, el que te estamos viendo hoy día, ¿cómo aprecias tú la personalidad de Ollanta Humala? Personalidad. Yo lo conozco mucho porque fui su abogado. Fui su abogado en el año 2000 cuando se sublevó en el sur, lo arrestaron, lo trasladaron a Lima, estuvo en el Real Felipe, él y su hermano y yo los defendí. Logré la absolución de Antauro y de Ollanta logré que el Parlamento, del cual yo no pertenecía, decidiese archivar las acusaciones y antejuicios que había contra él. Quiere decir que tú has tenido la oportunidad de compartir con él algunos problemas que los has ayudado a resolver. Sí, los ha ayudado en el problema más delicado que tenía, porque se sublevaron, no dispararon un tiro, pero causaron una situación y desde el punto de vista castrense era un delito militar, pero logré sacarlos bien del tema, pero fueron héroes de papel, mojado en tinta, porque no hubo ningún enfrentamiento ni ninguna situación de tipo castrense. Pero un militar, para sublevarse en un régimen, necesita tener coraje, fortaleza, valentía. ¿Tú no has apreciado esas características? Esa de valentía, coraje no se vio en esas jornadas, ¿ah? Simplemente fue un desplazamiento de tropas de un lugar a otro y ni siquiera llegaron a tener un manifiesto ni ninguna posición. Por eso es que mucha gente consideró sospechoso ese movimiento insurrecto. Muchos lo entroncaban con la puerta falsa de Palacio de Gobierno. ¿Y tú qué es lo que has pensado después de que el tiempo ha transcurrido? Estamos a 15 años de la situación. Fue un acto personalista de los Humala, que pensaron, este es el epílogo de un régimen que vamos a protagonizar alguna escena. Porque el plan no era sublevar, no tenían la infraestructura más mínima para poder sublevar a cuarteles contra el régimen imperante en esos momentos. Cuando regresamos entonces al presente y ves hoy la coyuntura política como la estamos observando, con la señora Heredia, que tiene, en opinión de muchas personas, un poder evidente, casi paralelo en el gobierno, ¿cuál es tu percepción? Mi percepción es que Ollanta Humala es un hombre que tiene una crisis de personalidad y su mujer, en cambio, es una persona hiperbólica que
demuestra mucha pasión política y pasión de toda naturaleza, de tal manera que ella está haciendo en estos momentos un show espectacular y tirándole la boya de salvavidas al marido, por lo menos al marido teóricamente, porque en la práctica parece que no tuvieran ninguna actitud de fraternidad, ni de confraternidad, ni de unión. Ahora, esa boya también la necesita ella, aparentemente, porque más bien la que luce un poco más situación preocupante es su situación. Yo no tengo ninguna simpatía por estas personas, pero yo vaticino que ella ha hecho tal sentido en la propaganda. Todos los días los titulares de los periódicos tienen una primera página dedicada a ella, que ella va a encabezar una lista parlamentaria y va a lograr colocar varios escaños en el Parlamento. Ese Parlamento, para tocar solamente un minuto, tú fuiste parlamentario, has sido constituyente varias veces, diputado y senador. ¿Cómo aprecias el Congreso hoy día, Javier? El Congreso de hoy día, ¿quiénes son las figuras ahí? ¿Quiénes valen de los que están en el Parlamento? En la época que yo estuve, estaba Luis Alberto Sánchez, Ramiro Pralé, Armando Villanueva, Bobby Ramírez del Villar, Manuel Ulloa, que siendo un hombre de negocios era un hombre muy inteligente, y por supuesto que Roberto Ramírez del Villar, que era un hombre muy estudioso. Pero hoy día, ¿quiénes son los que destacan así en ese número en el que me he quedado corto? Simplemente hay 3 personas, García Belaúnde, Mauricio Mulder, Velázquez Quesquén, y después ¿quién hay? Nadie que sea un orador, nadie que sea un polemista, nadie que pueda sacudir al Parlamento. Eso quiere decir que este Congreso está peor que los que tuviste. El que viene, ¿qué debería de tener? ¿Cómo se puede hacer para imaginar un mejor Congreso? Es que hay un problema de infraestructura. El Perú en los últimos 20 años se ha vuelto unicameral, rompiendo con la tradición histórica del bicameralismo. La ruptura del Senado ha ahuyentado a mucha gente de la vida parlamentaria, porque, por ejemplo, Luis Alberto no se habría expuesto a estar en un Congreso unicameral, habría aceptado para ser senador, y entonces todas las figuras de hoy no quieren intervenir con un parlamento cojo como este. Entonces hay que reconocer que tenemos esta paradoja. Alberto Fujimori es el arquitecto de la Constitución de 1993, ¿sí o no? Sí, el aparato del Estado. Y el arquitecto está en la cárcel y su obra sigue funcionando. Esa es una paradoja insostenible. ¿Cómo puede suceder esa incoherencia? Por lo tanto, yo creo que esto debe superarse en la siguiente forma. Debería convocarse a una asamblea constituyente, porque la asamblea constituyente plenipotenciaria como es, en que no tiene límites preestablecidos, restaure el Senado, lo funcionalice y haga una Cámara de Diputados disoluble, pero convocando elecciones cada vez que haya entorpecimientos políticos. Entonces hay que darle dinamismo a la Constitución. Ahora, tú estás hablando ahí de una reforma política, pero la pregunta es, ¿se necesita una nueva Constitución para hacer eso necesariamente? En primer lugar, las Constituciones tienen que tener la majestad de su moral y de su historia. Esta Constitución es obra del golpismo. Entonces es necesario recordar que la Constitución del año 1979 tenía una cláusula en cuya virtud podía restaurarse ipso iure cuando se cometiera una violación. Nadie ha dado el paso de la restauración ipso iure, pero tenemos que darlo nosotros. Ahora que va a haber un nuevo gobierno, porque a estas alturas con este no se puede, debería convocarse a una asamblea constituyente plenipotenciaria. Una asamblea constituyente diferente de un Congreso, porque el Congreso tiene limitaciones preestablecidas. En cambio, la asamblea constituyente es el poder de los poderes, y esa debería servir para construir una constitución que no solo va a servir para el área peruana, sino que debe prepararse para la unidad continental que vendrá. Hagamos una constitución para el siglo XXI y para el futuro, en cuya virtud podamos ensamblar las instituciones existentes en nuestros países a una de carácter hemisférico, desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia. Ya, Javier, vamos a ir a una pausa comercial, si me permites, para regresar. Quiero preguntarte, cuando volvamos, ¿qué piensas un poco de los candidatos que están arriba? Y también preguntarte sobre el deporte y la política, porque tú eres un deportista y quiero que le cuentes a las personas también cómo haces para mantenerte siempre en ese espacio tan estupendo. Una pausa comercial, amigos, y regresamos en unos segundos con más aquí en Redes y Poder.